Padre, de nuevo nosotros nos acercamos a ti en esta tarde. Señor, tú nos conoces, tú sabes, conoces nuestras debilidades. Ayúdanos a concentrarnos en la tarea que vamos a hacer. Y bendice esta conferencia, Padre bueno. Mira a nuestros hermanos allí en Perú. Sé con ellos. Tú conoces las dificultades que cada uno pueda tener. Que de una forma u otra esta palabra ministre a sus corazones. Igualmente a los hermanos que están aquí en Ecuador y a los que nos están mirando por internet. Sé con nosotros, Padre, y que Cristo sea exaltado, porque te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. En la conferencia anterior estuvimos hablando del texto como Pablo concluye la carta a los Colosenses. Pablo pide a los hermanos que oren por él. Yo no sé cómo ustedes reaccionan cuando escuchan a Pablo pedir a una iglesia de cristianos comunes y corrientes que por favor oraran por él. Pero probablemente Pablo fue el más grande y más poderoso y más dotado predicador de toda la historia de la iglesia, con la excepción obviamente del gran predicador de predicadores que fue nuestro Señor Jesucristo. Pero también resulta tremendamente aleccionador ver lo que Pablo quiere que esta iglesia pida por él. Dice en Colosenses 4, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Debemos recordar que Pablo escribió esta carta desde su encarcelamiento en Roma. Sin embargo, él no pide a estos creyentes que oren por él para que Dios le abra las puertas de la cárcel. Él pide que oren por él para que Dios le abra puerta para la predicación de la palabra. Que independientemente de la condición en la que él se encuentre, Dios le provea oportunidades para poder compartir el evangelio. Pablo desea también que estos creyentes pidan a Dios que juntamente con la oportunidad de predicar la palabra, le conceda también la capacidad de predicarla de una forma apropiada. En el versículo 4 dice literalmente que yo pueda hacerlo claramente. Es por eso que la Reina Valera actualizada lo traduce: orad para que yo presente el mensaje con claridad, como me es preciso hablar. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, este es un mensaje de vida o muerte. Y yo quiero presentarlo, yo quiero que Dios me dé la capacidad de predicarlo con la mayor claridad posible. Alguien decía, Pablo no está tratando de ser más elocuente, Pablo no está tratando de ser más agudo, Pablo no está tratando de ser más entretenido. Todo lo que él quiere es ser más claro. Es en parte a esto que se refiere cuando dicen en 2 Corintios 4:2, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En el mensaje anterior citamos este texto y decíamos que comunica la idea de hacer que una cosa sea ampliamente conocida porque está siendo revelada con claridad. Es por eso que otra vez la Reina Valera actualizada traduce esta frase: la clara demostración de la verdad. Su claridad o su simplicidad. Los grandes predicadores que Dios ha usado a través de la historia han tenido esa extraña capacidad de ser comprensibles sin ser condescendientes. ¿A qué yo me refiero? Bueno, si quieren ponerlo de otro modo, la capacidad de ser simples sin ser simplistas. Mis hermanos, a menos que seamos simples en nuestros sermones, nunca seremos entendidos. Y si no somos entendidos, no podremos hacerle bien a nadie. Ahora bien, debemos estar conscientes de que alcanzar claridad y simplicidad en la predicación no es una tarea fácil. Un siervo de Dios del pasado dijo con mucha razón: hacer que las cosas fáciles parezcan difíciles es algo que cualquiera puede llevar a cabo. Pero hacer que las cosas difíciles parezcan fáciles es el trabajo de un gran predicador.
Yo comparo la predicación de la palabra con el patinaje sobre hielo. Uno ve a estos patinadores profesionales que se tiran en el hielo y hacen piruetas y vueltas, y uno lo ve tan fácil. Hazlo tú o trata de hacerlo tú, a ver qué pasa. Ellos han practicado y practicado y practicado y practicado para que eso se vea fácil. También es importante resaltar que cuando hablamos de simplicidad en la predicación, no nos estamos refiriendo a una predicación infantil. Predicadores, si nuestros oyentes perciben que los estamos tratando como unos imbéciles, es muy probable que cierren sus oídos y nos dejen de escuchar y se sientan profundamente ofendidos. Tampoco se trata de una predicación vulgar, de una predicación ruda y mucho menos de una predicación ligera, es decir, ese tipo de predicación que transmite el metamensaje de que estamos hablando de algo que en realidad no tiene mucha importancia ni mucha relevancia. Mis hermanos, no podemos predicar las Escrituras como si estuviéramos anunciando quién ganó el partido de fútbol anoche. El mensaje que estamos proclamando tiene repercusiones eternas. Las personas que nos están oyendo van al cielo o al infierno. Y nuestro auditorio debe percibir, aún en la forma como lo transmitimos, que lo que estamos hablando es algo serio. Me encanta como lo dice un predicador de esta generación: no se puede ser profeta y payaso al mismo tiempo. ¿Qué queremos decir al hablar de simplicidad? Bueno, lo que queremos decir es que debemos predicar en una forma tal que cualquier persona promedio pueda entendernos. Cualquier persona promedio. Incluso los niños que están en medio nuestro. Hay cosas que a los niños les va a pasar por alto, eso es inevitable, pero aún los niños deben llevarse algo de nuestra predicación. Puede que eso no resulte atractivo para los que andan detrás de la elocuencia, pero será de gran bendición para las almas de aquellos que nos escuchan. El mensaje de la palabra de Dios debe ser claro y diáfano para la mayoría de nuestros oyentes. Y para lograr esto, he aquí algunos consejos prácticos, en parte extraídos de un artículo precisamente de Juan Carlos Ryle, a quien citamos en el mensaje anterior, y otras cosas que hemos añadido aquí y allá. Si quieres ser simple en tu predicación, en primer lugar, esfuérzate por adquirir un claro entendimiento del asunto del que vas a predicar. Procura tener tú un claro entendimiento del asunto que vas a predicar. Ya nosotros hemos hablado del esfuerzo que debe hacer el predicador para desentrañar el significado de la Biblia. Así que yo no voy a repetir otra vez esos argumentos, pero el punto que estamos tratando de hacer ahora es que si tú no posees un claro entendimiento del tema o del asunto que vas a predicar, es imposible que se lo hagas ver claro a otros. Uno de los más grandes oradores de la antigüedad fue Cicerón. Y él decía: nadie puede hablar clara y elocuentemente acerca de un asunto que él no entiende. Eso no se puede. Debes entender tu tema, debes entenderlo bien. De lo contrario, no podrás traspasarlo con sencillez y claridad. En segundo lugar, si quieres ser simple en tu predicación, trata de usar en todos tus sermones palabras simples. Y de paso, esto que yo estoy diciendo ahora vale para maestros de escuela dominical, vale para mujeres que enseñan la Biblia. Esto es válido para todo aquel que enseñe la palabra de Dios en cualquier contexto. Usa palabras simples. ¿Y a qué yo me refiero? Bueno, nos referimos a palabras que la mayoría de las personas entiende, palabras que son de uso común. Y si te ves en la necesidad de usar una palabra inusual, en República Dominicana le llamamos a eso palabras domingueras. Bueno, si te ves en la necesidad de usar una palabra inusual porque es la mejor que expresa la idea que tú quieres comunicar, por ejemplo, la palabra trascendente. Yo no encuentro una palabra más apropiada para hablar de la trascendencia de Dios que la palabra trascendencia. Pero si te ves en la necesidad de usar una palabra así, entonces explícala, busca un sinónimo que esclarezca su significado. Yo tenía un amigo cuando estudiábamos en el Instituto Bíblico que le encantaba buscar palabras raras en el diccionario.
Y luego en una conversación casual, él la tiraba como si estuviera hablando de cualquier cosa. Yo recuerdo en una ocasión estábamos estudiando y de repente dice él, excúsenme, voy afuera a descuajaringarme. Y todos nos quedamos tan extrañados, hasta suena mal la palabra, pero es una palabra que está en el diccionario. Eso significa estrechar los músculos, exacto, estirar los músculos. Bueno, eso es aceptable para pasar un buen rato, reírse un poco, pero hacer eso desde el púlpito es algo condenable en un predicador. Esos términos inusuales y complicados probablemente le darán a la iglesia la idea de que somos muy instruidos, pero serán un obstáculo para que entiendan el mensaje de la palabra de Dios. Mi hermano, cuando tú subes al púlpito, ¿qué es lo que quieres lograr allí? Que los predicadores sean salvos, que los creyentes sean edificados. Entonces habla de tal manera que la gente te entienda. Busca con afán las palabras más apropiadas para transmitir el mensaje de Dios. Pablo dice en 1 Corintios 4:19, yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. 5 palabras que sirvan como vehículo para traspasar una enseñanza son más valiosas, dice Pablo, que 10,000 palabras que los demás no puedan entender. En tercer lugar, si quieres ser simple en tu predicación, procura un estilo simple de composición y una estructura simple. Procura un estilo simple de composición y una estructura simple. ¿A qué yo me refiero? Hermano, y sobre todo digo esto a los predicadores más jóvenes, evita a toda costa el exceso de puntos y subpuntos y subpuntos que tienden a confundir al auditorio. Recuerda, hermano, que ellos no tienen delante de sí el bosquejo que tú tienes delante. Así que si usas muchos puntos en tus sermones que a la vez se subdividen en otros subpuntos que se dividen a su vez en otros subpuntos, créeme mi hermano, cuando vayas por el punto 6 y el subpunto 2 y el subpunto C, no solo los creyentes estarán completamente perdidos, sino que probablemente habrás perdido el interés en seguirte escuchando. Los sermones que son más agradables de oír y más fáciles de recordar son aquellos que poseen una estructura bien simple. 2 o 3 puntos expresados en encabezados breves con palabras llanas y comunes. Ahora, no solo debes procurar que la estructura del sermón sea simple, sino también el estilo de composición. En otras palabras, evita a toda costa las oraciones largas y rebuscadas. Ese tipo de oraciones tiende a confundirnos hasta cuando las leemos, mucho más cuando las escuchamos. Hay personas que introducen muchos incisos al hablar. ¿Supiste de Manuel? ¿Qué le pasó a Manuel? ¿Pero te acuerdas de Manuel? Bueno, honestamente no. Sí, Manuel, hombre, Manuel, el que vivía en la casa de al lado, que la señora que vivía al lado de él murió de cáncer y el esposo se volvió a casar con otra señora y entonces los hijos no querían a la señora con la nueva que se casó y ya está la persona dice, ¿pero qué fue lo que le pasó a Manuel? Sé directo. John Brodus dice con mucha razón, mientras menos sea el número de palabras, más viva será la expresión. Shakespeare decía, la brevedad es el alma del ingenio. Y otro decía, cuanto menos sea el número de términos en que se condensa la idea, más enérgica será la expresión. Y eso lo vemos en la predicación de nuestro Señor Jesucristo. En los evangelios nosotros encontramos más de 130 aforismos en los discursos del Señor. Ahora, para no pecar de lo que yo acabo de explicar, permítame decir que lo que es un aforismo. Según el diccionario de la Real Academia, es una frase breve y aguda que expresa una verdad o precepto. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¡Pum!
Es una palabra impresionante, es una frase impresionante por lo corta que es y lo mucho que expresa, y es fácil de recordar. De hecho, muchos de los aforismos de Cristo han venido a ser frases populares, porque la gente los recuerda y los usa. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No hay nada complicado allí. Son frases cortas, pero llenas de significado y muy enérgicas. La palabra de Dios contiene un sinnúmero de frases así. De hecho, nosotros usamos los refranes precisamente porque tienen esa misma capacidad. Por ejemplo, no todo lo que brilla es oro. Es una gran verdad dicha en pocas palabras. Queridos hermanos, seamos simples y llanos en nuestro estilo de composición. Algunas personas son adictas a las oraciones sonoras y rimbombantes. Y puede ser que eso provoque la admiración de algunos por un tiempo, pero eso es todo lo que conseguirás. Dice Brodus al respecto: hay cierta verbosidad sonora que admiran mucho los ignorantes, pero tal admiración no significa para ellos un verdadero provecho, ni demuestran que el orador posee poder. Es común decir acerca de escritores u oradores que usan esta clase de oraciones que tienen un perfecto dominio de la lengua, cuando más bien deberían decir que la lengua los domina a ellos perfectamente. Es algo diferente. En cuarto lugar, si tú quieres ser simple en tu predicación, usa un estilo directo. Usa un estilo directo. Háblale a las personas que están allí. A veces somos tan generales en el púlpito que nadie siente que se le está predicando a él o a ella. Oí a alguien decir una vez que los sermones de ciertos predicadores son como los cuchillos del malabarista, ¿verdad? Que el espectáculo está en que él le está tirando cuchillos a una persona que está en el otro extremo, pero ningún cuchillo se le pega a él o a ella. Bueno, eso está bien para el circo, pero no para el púlpito. Tira los cuchillos para que se le peguen a la gente. Predícale a las personas. No tengas temor de usar un lenguaje directo desde el púlpito. Algunos predicadores nunca usan el pronombre tú o usted. Si estuviéramos aquí en Ecuador, nosotros en República Dominicana tuteamos mucho, no sé cómo será en Perú, pero no usan ese tipo de pronombres porque sienten que es muy directo y prefieren todo el tiempo usar el pronombre nosotros. Y eso tiene su lugar, pero no debemos usarlo tan frecuentemente que diluyamos el mensaje. Predicando a los judíos en el pórtico de Salomón, Pedro fue todo lo directo que pudo haber sido. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, entregasteis y negasteis delante de Pilato. Vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se odiese un homicida y matasteis al autor de la vida. Pedro no le dijo a la gente ese día: la raza humana ha hecho algo terrible con el Hijo de Dios. No, ustedes lo mataron, ustedes lo negaron, ustedes lo entregaron. Era evidente que Pedro les estaba hablando a ellos. Hablaba del momento en que Pedro niega al Señor y está predicando después 40 días más tarde acerca de la muerte del Señor en la cruz. ¿No es verdad, hermanos, que muchas veces los que predicamos regularmente la palabra de Dios, cuando estamos estudiando el texto bíblico, nuestras conciencias son heridas? Por lo mismo que nosotros estamos estudiando de la palabra de Dios. Ningún predicador es perfecto, ningún predicador es impecable. ¿Qué debemos hacer al respecto? Bueno, debemos arrepentirnos de lo que debemos arrepentirnos y predicar a nuestros oyentes la palabra de Dios con la autoridad que se nos ha conferido como heraldos del Dios Altísimo. Claro, aquí no estamos hablando de pecados que descalifican a un predicador o a un pastor. Estamos hablando de los pecados que cometemos constantemente, porque somos pecadores, porque el pecado todavía mora en nosotros. Hace muchos años conocí en Guatemala a un grupo de personas que estaban traduciendo la Biblia a uno de los muchos dialectos que se hablan en Guatemala. Y para ilustrar la dificultad que esto implica, nos contaron que unos misioneros estaban predicando la palabra en una aldea y constantemente decían frases como estas: porque todos nosotros somos pecadores, todos nosotros somos culpables, y así por el estilo. Y los indígenas
asentían con aprobación. Luego se enteraron que en ese dialecto hay dos palabras que se traducen como nosotros, con una ligera pero muy importante diferencia. Una de esas dos palabras incluía a todos los presentes, es decir, los indígenas y los misioneros, pero la otra palabra señalaba únicamente a los que habían venido de fuera, y esa era precisamente la palabra que el misionero estaba usando. Así que los indígenas no se estaban dando por aludido cuando el misionero decía: todos nosotros somos pecadores, todos nosotros somos culpables. Y yo supongo que ellos se estarían pensando: ya nosotros lo sabíamos, que ustedes los blancos son malísimos. Por supuesto, en este caso, el problema surgió por la ignorancia del idioma. Pero muchas veces ocurre por la falta del predicador en aplicar la palabra directamente a sus oyentes. Mis hermanos, debemos hablar a las personas de tal manera que todos entiendan que es para ellos, es a ellos que les estamos hablando. En quinto lugar, si quieres ser simple en tu predicación, haz un uso juicioso de las anécdotas e ilustraciones. Haz un uso juicioso de las anécdotas e ilustraciones. Ilustrar significa simplemente iluminar o aclarar. La ilustración es como una ventana abierta que permite que entre la luz para iluminar el tema del que estamos predicando. Y un uso juicioso de las ilustraciones será de gran ayuda para comunicar la verdad de la palabra de Dios. Spurgeon decía que las ilustraciones y las anécdotas ayudarán en gran manera para abrir camino, de modo que entre la verdad, cautivando el oído de los distraídos y de los descuidados. Los árabes suelen decir que un buen maestro es el que convierte el oído en ojos. Ahora noten que hablamos de un uso juicioso de las anécdotas y de las ilustraciones. Se supone que la ilustración debe servir para ilustrar una verdad, no simplemente para entretener al auditorio. No es juicioso ni correcto pasarse una gran parte del sermón contando historias, haciendo chistes, mientras descuidamos la exposición y aplicación de la verdad. Eso no es juicioso. Ahora, cuando las ilustraciones se usan en una forma adecuada y en su justa medida, serán de gran ayuda para transmitir la verdad de las Escrituras en una forma clara y simple. El Señor usaba ilustraciones continuamente en sus mensajes, sobre todo de la naturaleza. Mirad las aves del cielo, mirad los lirios del campo. El Señor era tremendo usando ilustraciones del diario vivir. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Eso era algo que cualquier ama de casa de Israel entendía perfectamente. Y lo mismo cuando el Señor se valía de las parábolas. ¿Qué son parábolas? Son historias ficticias que ayudan a los oyentes a visualizar la enseñanza que se les quiere transmitir, y lo hacen de una manera clara e impactante por lo gráfico que resultan. Cuando leemos la parábola del hijo pródigo, visualizamos tan claramente la miseria a la que llega ese muchacho por su soberbia, por su independencia, que somos movidos a no querer actuar así. Y luego cuando vemos el recibimiento que este padre da a su hijo que ha vuelto, eso nos da confianza para levantarnos nosotros también e ir a Dios buscando su misericordia y su compasión. Las parábolas son un medio poderoso para hacer que el oído de los oyentes se convierta en ojos. En ese sentido, recuerdo mucho a mi padre. Mi padre era palestino y le gustaba mucho contar historias. Y son historias que oía cuando era niño y que impactaron profundamente mi vida, que todavía las recuerdo como si hubiera sido ayer. Recuerdo que en una ocasión nos contaba de un individuo que había ido a un rey a revelarle un sueño, a contarle un sueño. El rey le cuenta el sueño que ha tenido y este supuesto, intérprete de sueños le dice al rey: rey, ese sueño es fatal. Lo que ese sueño significa es que se va a morir su esposa, se van a morir sus hijos, se van a morir sus padres y después se va a morir usted.
El rey se molestó tanto por la forma tan ruda que le interpretó el sueño, que lo mandó a ahorcar y mandó a buscar a otro intérprete. Así que el otro intérprete llega, y cuando llega al patio y dice, ¿qué le pasó a este hombre? Dice que interpretó el sueño de una manera que al rey no le gustó, así que ya le estaba advertido. Cuando escucha el sueño del rey le dice, rey, tú eres un individuo dichoso. Resulta que lo que ese sueño significa es que se van a morir tus hijos que son más jóvenes que tú y tú vas a seguir vivo. Se va a morir tu esposa y tú vas a seguir vivo. Se van a morir tus padres y tú vas a seguir vivo. Y es al final de todos ellos que te vas a morir tú. Y el rey le dijo, ¿y dónde tú aprendiste a interpretar los sueños de esa manera? ¿Quién te lo enseñó? Dice el que está ahorcado allá afuera. Definitivamente, esas son historias que nos dan risa, pero impactan con una verdad. Dice la Biblia, sean vuestras palabras con gracia sazonadas con sal. Esa es una buena ilustración de lo que eso significa. Eso convierte, ¿verdad?, los oídos en ojos. Pero no podemos seguir hablando de este tema. Hemos dicho que el tipo de sermón que el Señor suele usar para salvar las almas y para edificar a los creyentes debe ser bíblico en su contenido, deben poseer unidad, deben ser ordenados, deben ser claros y simples, pero también en quinto y último lugar deben ser relevantes, aplicativos y persuasivos. Deben ser relevantes, aplicativos y persuasivos. Spurgeon decía, donde comienza la aplicación, comienza el sermón. De hecho, es interesante, y esto ya tiene que ver con la forma en que hacemos los sermones, el hecho de que la aplicación del texto es lo último que se extrae a la hora de estudiar la palabra durante la semana para predicar el domingo. Sin embargo, es lo primero que debemos poner delante de nuestros ojos a la hora de comenzar a trabajar con el sermón. En otras palabras, yo no puedo sacar la aplicación del texto hasta que no haya estudiado el texto. Pero una vez yo saque la aplicación del texto, debo poner esa aplicación delante de mí, de tal manera que desde la introducción yo quiero llevar a la congregación a esa aplicación. Todo el tiempo. Creo que era eso que Spurgeon se refería cuando decía, donde comienza la aplicación, comienza el sermón. La aplicación es algo así como la dirección de una carta. Si no escribimos la dirección en el sobre, o ahora en la era moderna, ¿verdad?, en el correo electrónico, no importa cuán buena sea la carta, no importa cuán bueno sea el contenido, no llegará a ningún lado. ¿Cuál es el destino al que está supuesto a llegar la exposición de la palabra de Dios? En otras palabras, ¿cuál es la dirección del sobre o del correo electrónico que estamos transmitiendo a la iglesia? ¿Estamos hablándole a la mente de los creyentes y del auditorio? ¿Estamos hablando a la voluntad? ¿Estamos hablando a las emociones? ¿Qué es lo que queremos alcanzar cuando estamos en el púlpito? ¿Cuál es la meta? ¿Es la mente? ¿Es la voluntad? ¿Son las emociones? ¿A dónde queremos llegar? Bueno, queridos hermanos, nosotros predicamos a todo el hombre. El fin que queremos lograr es mover la voluntad, levantando los afectos a través del entendimiento. Eso es lo que hace la buena predicación. Mueve la voluntad, levantando los afectos a través del entendimiento. Mover a un individuo a la acción sin haber informado su mente, eso tiene un nombre, eso se llama manipulación. Mover la voluntad sin haber informado la mente es mera manipulación. Ahora, por el otro lado, informar la mente sin mover la voluntad, eso también tiene un nombre, eso se llama intelectualismo. Y nosotros no venimos al púlpito ni a manipular, ni a hacer un despliegue de intelectualismo. Algunos predicadores dicen que la responsabilidad del predicador es exponer la palabra y luego dejar que sea el Espíritu el que la aplique. Yo tengo problemas con esa teoría, porque yo no veo eso en las Escrituras. Cuando leemos el Sermón del Monte, nosotros vemos allí que el Señor Jesucristo se dirigía a los hombres en segunda persona. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz. Sí, ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo.
Vemos que el Señor Jesucristo daba instrucciones muy precisas. Cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. O cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ayunes, no seas como los hipócritas que demudan el rostro. No, lava tu cara y no les muestres a los hombres que ayunas. Son aplicaciones muy prácticas y muy directas. El Señor aplicaba la verdad de la palabra. Cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y al final el Señor terminaba con un llamado claro y persuasivo. Mateo capítulo 7, versículo 13. ¿A dónde termina el Señor? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellas. Versículo 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre profetizamos, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es bastante claro, ¿verdad que sí? Bastante directo. Lo mismo vemos en Juan el Bautista. ¿Qué haremos? Soldados, conténtese con vuestro salario. Ups. Parece que, yo no sé cómo es aquí en Ecuador, pero tal parece que en la época del Señor, en Israel, los funcionarios públicos, los policías, los militares, buscaban la manera de ganar unos dineritos extra haciendo otras cosas. Cuando el apóstol Pedro predicó en Pentecostés, lo hizo de tal manera que dice en Hechos capítulo 2, versículo 37, que los oyentes se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro fue clara y directa: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. De Pablo se dice en el libro de los Hechos que persuadía a los oyentes. De manera que la predicación debe ser relevante, debe ser aplicativa y debe ser persuasiva. Como bien señala Bryan Chapell, información sin aplicación produce frustración. Información sin aplicación produce frustración. Y luego añade que los predicadores que no pueden desde el púlpito responder a la pregunta ¿y ahora qué?, terminarán predicándole ¿y a quién le importa? Si yo no puedo mostrar a mi auditorio por qué es importante lo que yo estoy predicando, ¿para qué me van a oír? Nuestros oyentes tienen derecho a preguntarse: ¿por qué me estás diciendo todo eso? ¿Qué es lo que estoy supuesto a hacer con esta información? Escuchen lo que Pablo dice a Tito en su carta. Y esto es un texto interesante, porque nosotros hablamos mucho de la sana doctrina, ¿verdad? Sana doctrina, la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Es, por supuesto, cada cual dice lo que mi iglesia cree. Esa es la sana doctrina. Todos los demás están equivocados. ¿Qué es la sana doctrina? Pero tú, le dice Pablo a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora escuchen cómo Pablo define la sana doctrina. No la define con un conjunto de proposiciones teológicas. Pablo dice: Tito, predica la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Que las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos. Que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a los jóvenes a que sean Versículo 9, exhorta a los siervos. Eso es la sana doctrina. Es una predicación que le enseña a la gente lo que deben hacer con esa predicación. Es una predicación que produce una vida sana desde el punto de vista de Dios. Esa es la sana doctrina. Para concluir,
quisiera poner delante de ustedes, y por si acaso, yo no he dicho voy a terminar en 2 minutos, estoy diciendo que estoy concluyendo, porque una de las cosas más frustrantes que le puede pasar a un predicador es decir que la gente entienda que ya está aterrizando el avión y de repente vuelve y alza el vuelo. Yo estoy diciendo, para concluir, quisiera poner delante de ustedes algunas sugerencias prácticas y sobre todo allí los hermanos en Perú que están escuchando la conferencia, que son pastores, que nos ayuden a seguir desarrollándonos como predicadores. Pablo le dice a Timoteo, que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Eso significa que Pablo esperaba que con el paso del tiempo la gente pueda decir definitivamente le está predicando mejor. Bueno, para que eso pueda pasar, algunas sugerencias. En primer lugar, ora por tu predicación y pídele a tu iglesia que ore por ti. Ya lo vimos en Colosenses, cómo Pablo le pedía a la iglesia, oren por mí. Constantemente, Romanos capítulo 15, versículo 31, os ruego que me ayudéis orando por mí a Dios. Y el texto griego significa, os ruego que peleéis juntamente conmigo orando por mí a Dios. Nosotros le decimos constantemente a la iglesia, hermanos, por favor, no confíen tanto en sus pastores que dejen de orar por ellos. Porque hay una tentación, ¿verdad? Cuando los pastores tienen muchos años en una misma iglesia, y en el caso mío particularmente, yo nunca he sido pastor, bueno, casi nunca, de otra iglesia que no sea de nuestra iglesia, por 33 años. Y pueden llegar a pensar, el pastor tiene tantos años predicando la palabra, él ya tiene experiencia. Como veremos mañana cuando hablemos de la predicación en el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros dependemos del Espíritu Santo cada vez que nos subimos a predicar la palabra de Dios. Y sin la ayuda del Espíritu Santo, lo que nosotros vamos a hacer aquí no sirve para nada. Pídanle a su iglesia que oren por ustedes y ora tú por tu predicación. En segundo lugar, si tú eres el pastor que predica regularmente en la iglesia, dale prioridad en tu agenda al cuidado de tu vida espiritual y a tu preparación semanal para predicar la palabra. Me llama poderosamente la atención lo que dice de los apóstoles en Marcos capítulo 3. Ese es el pasaje cuando el Señor se va a orar para escoger a los apóstoles. Y dice en Marcos 3, versículo 13, después subió al monte y llamó a él a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Cuál es el orden? Para que estuviesen con él y luego para enviarlos a predicar. No podemos invertir ese orden. Y lo cierto es, mis amados hermanos, que nosotros podemos estar tan ocupados en la obra del Señor que descuidemos nuestra relación con el Señor. Eso parece increíble, pero sucede. Por otra parte, recuerden lo que pasó en Hechos capítulo 6. Las viudas de los griegos se sentían desatendidas y se quejan. ¿Qué puede ser más noble, mis amados hermanos, que atender a la pobre viuda de la iglesia? ¿Y qué hicieron los apóstoles? Escuchen lo que dice en Hechos capítulo 6, versículo 2 al 4. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Eso no es lo apropiado, eso no es correcto. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Oyeron eso? Las viudas debían ser atendidas, pero ellos tenían que predicar. Y lo que ellos le dicen a la iglesia es, no podemos permitir que este problema desvíe nuestra atención. Queridos hermanos, los pastores tienen que manejar muchas presiones ministeriales, cosas que llaman nuestra atención. Y algunas de ellas no solo son importantes, forman parte integral de nuestra labor como pastores. Pero todas las tareas del ministerio
deben estar supeditadas a esta labor esencial. Nosotros somos predicadores. Nosotros debemos alimentar el rebaño con la palabra de Dios y eso requiere tiempo y es un tiempo que no se encuentra. Es un tiempo que se fabrica, es un tiempo que se determina previamente en nuestra agenda. De lo contrario, nos envolveremos en un montón de cosas y cuando llegue la hora de predicar no estaremos preparados. Debemos poner la predicación de la palabra en un punto central en nuestra agenda semanal. Hay que dedicarle horas a la preparación del mensaje de la palabra de Dios. En tercer lugar, procura recibir retroalimentación y crítica de tu predicación. Oigan lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo recibe de buena gana la retroalimentación y la crítica. Yo estoy diciendo procúrala. Procura recibir retroalimentación y crítica de tu predicación. Yo le doy muchas gracias al Señor porque en nuestra iglesia somos varios pastores. Y todos los martes, un martes sí, un martes no, nos reunimos como pastores el cuerpo completo. Hay otros martes que nos reunimos solo un grupito, que son los que están más a tiempo completo. Pero en la reunión que hacemos general de pastores cada 2 martes, el primer punto de la agenda siempre es evaluar el culto del domingo pasado. Y lo primero que hacemos es evaluar cada detalle del culto. Se evalúan los anuncios que se dieron al principio, si debieron haberse dado, si eran relevantes, si de alguna manera eran edificantes o se pudo haber hecho en otro momento o de otra forma. En segundo lugar, se evalúan los himnos que se cantaron. La letra de los himnos, realmente eran himnos que llevaban el evangelio, eran himnos de rico contenido, eran himnos variados. En tercer lugar, se evalúa la predicación, todas las semanas. Y hermanos, eso es una gran bendición. Cuando nos podemos sentar como pastores y decir al hermano que predicó, generalmente me toca a mí, hermano, mira, fue muy bueno que hablaras de esto, fue muy bueno que tocaras este punto, pero mira, cuando hablaste acerca de esto, fuiste débil en tu argumentación, no fuiste todo lo claro que debiste haber sido. Eso es una tremenda ayuda en la predicación. Así que, hermano, procura recibir retroalimentación y crítica. Escucha a tu esposa. Yo le doy muchas gracias al Señor por mi esposa. Mi esposa, yo creo que ella me admira, por lo menos yo sospecho que sí. No, ella me dice que sí, pero mi esposa no es nada ciega conmigo. Y si yo puedo señalar a alguien que ha sido usada por el Señor a través de 33 años de ministerio, la primera persona a la que yo señalaría sería a mi esposa. Porque mi esposa evalúa mi predicación. Me dice, mi amor, te has encerrado con una misma aplicación constantemente, estás hablando de lo mismo todo el tiempo. O a veces estás predicando en un tono muy alto. No se está viendo la ternura de Jesús en tu predicación. Eso es una tremenda bendición. Es una tremenda bendición. Y por supuesto, predicadores no reaccionen diciendo, ¿y tú eres predicadora para hablarme de eso? Procura recibir retroalimentación y crítica de tu predicación. Nadie te ama más que tu esposa. Por lo tanto, cuando ella te habla, es para tu bien y para el bien de la iglesia. En cuarto lugar, lee y escucha buenos expositores de la palabra. Lee y escucha buenos expositores de la palabra. Yo creo que por regla general, un predicador no debe pasar más de una semana, como regla general, sin haber oído un buen sermón de otro, obviamente. Yo me oigo toda la semana, yo me edifico mucho conmigo mismo. No, yo me refiero a oír, de hecho, generalmente los predicadores no nos gusta oírnos. De hecho, yo aborrezco oírme. Yo no cruzaría la calle para oírme a mí predicar. Pero es bueno oír a otros predicadores y leer a buenos predicadores. Nos dan a veces luz en textos de la palabra que Dios quiso darle a esa persona un entendimiento que no te dio a ti. O una forma de presentar el pasaje que fue muy impactante, que fue muy única, y tú aprendes a través de escuchar a buenos predicadores, de leer buena predicación del pasado y del presente. En quinto lugar, lee buenos libros de predicación.
lee buenos libros de predicación. Yo no me atrevería a decir, porque sería antibíblico que lo dijera, que es un pecado para un predicador no haber leído Predicador y Predicaciones de Martin Lloyd-Jones. Es un clásico sobre la predicación, escrito por uno de los más grandes predicadores del siglo XX. Martin Lloyd-Jones es mi héroe cuando hablamos de predicación. Qué forma de tomar el texto bíblico y llegar al alma de las personas. El libro La supremacía de Dios en la predicación de John Piper. En español, lamentablemente, no son muchos los títulos que hay, pero hay buenos libros de predicación. Predicando con frescura, de Bruce Mahaney, es bastante bueno. Ahora mismo, bueno, el tratado de predicación de John Brodus también es un clásico. Se escribió hace más de 150 años y sigue tan vigente hoy como cuando se escribió por primera vez. Lee buenos libros de predicación, pero sobre todo, recuerda que la gracia de Dios está disponible para ti si fuiste llamado al ministerio para predicar su palabra. Recuerda eso constantemente. Mis hermanos, es obvio que nosotros no podemos llevar a cabo este ministerio en nuestras propias fuerzas. Eso es más que evidente. Aun cuando estamos en nuestra mejor condición espiritual, somos demasiado débiles y somos inadecuados. Eso es cuando estamos en nuestra mejor condición espiritual. Pero la gracia de Dios está disponible para nosotros. Hace unos años leí esta historia de Spurgeon, que siempre es de estímulo para mí. Spurgeon iba a predicar la palabra a un lugar y él estaba muy nervioso. Y sentía la carga y el peso de la predicación. Eso era Spurgeon. Y dice que él de repente recordó ese texto en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, cuando el apóstol Pablo dice, bástate mi gracia. Y dice Spurgeon, por primera vez entendí la ironía del versículo y comencé a reír. Hermanos, piensen en esto. Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia. ¿De qué tamaño es la gracia de Dios? La gracia de Dios es infinita. Eso es como decirle a un pececito de este tamaño que está en el océano Atlántico, ¿te basta esta agua o tú necesitas más? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y mis hermanos, si algo quiero dejar en vuestras mentes y corazones, es que amparados en esa bendita gracia infinita de Dios, sigamos adelante predicando la palabra y haciéndole bien a las almas. En nuestras propias fuerzas somos menos que nada, pero la Biblia dice que todo lo podemos en aquel que nos fortalece. Vamos ahora a orar y pedir al Señor una vez más que bendiga lo que acabamos de exponer. Padre, de nuevo te damos gracias por darnos esta nueva oportunidad de predicar. De nuevo, Señor, presentamos a estos hermanos allí en Perú. Sabemos que ellos están escuchando otras cosas y exponiéndose a otros predicadores y maestros de tu palabra, que te pedimos que tú bendigas. Pero bendice, Señor, estas cosas que hemos hablado de la predicación. Aquello que no es conforme a la mente de Cristo, Señor, que no se implante en el corazón de mis hermanos. Pero aquello que pueda ser útil, implántalo en nuestros corazones y riégalo tú por tu Espíritu para que dé fruto. Alabado sea tu nombre, Señor, en Cristo nuestro Salvador. Amén.